Esto es Al Día, y si a usted le dicen hoy que el 2016 fue el año más caluroso de la historia desde que se tienen registros de temperatura, quizá hoy que estamos en plena ola de viento siberiano, el asunto le deje más bien frío, pero ahí está el hecho que llevamos 3 años con subidas récord de la temperatura planetaria. Si a esto le añaden que a esta hora de la noche, exactamente a esta hora, el precio de la electricidad es un 45% mayor que la del año pasado a esta misma hora y en este mismo día, usted ya pondrá mala cara, pero no piensa bajar el termostato de la calefacción. Yo tampoco, porque hoy, como suelen decir en Sevilla, hoy hace frío hasta en la calle. El gobierno ha echado cuentas y nos dice que este año la electricidad nos costará 100 euros de media más en todo el año. Para el que tiene que estar mirándolo, que es la mayoría, nos parece un auténtico sablazo. Ha nevado en Torrevieja, por ejemplo, ha nevado en sitios donde no nieva casi nunca, y en los lugares donde habitualmente hace frío, hoy han llegado y llegarán esta madrugada a los 17 bajo cero, que no está nada mal. Ya sé que esto para los que tienen de 50 años para arriba es una anécdota. Antes hacía más frío, sin duda. No teníamos calefacción y nos quitábamos el frío a tortas o a base de estar juntos sin movernos delante de la televisión. ¿Recuerdan aquellas resistencias de alambre? ¿Recuerdan? Resistencias bien orientadas, y a nadie se le ocurría moverse. Nos pasábamos la película entera quietos, no nos movíamos ni para ir a mear, porque fuera de aquel pequeño triángulo de calor te quedabas tieso, en plena ola de frío, con la electricidad tan cara, con el planeta cada vez más caliente. Hoy sería un buen día para abrir un debate sobre la energía, sobre la nuclear, por ejemplo, que no calienta el planeta con CO2, pero descuide que ese debate usted no lo verá, porque los partidos le tienen más miedo a la furia de la secta ecologista que al cambio climático o a la factura de la luz. Hay otro asunto que hoy me interesa abordar con ustedes y gira también en torno a la hipocresía política y a ese rasgarse las vestiduras en algunos asuntos, mientras otros descansan ahí en la sombra del olvido. El 16 de agosto del año 2005, un helicóptero Cougar del ejército español se estrellaba en Afganistán. Murieron 17 militares. Nunca supimos si se trató de un accidente o de un ataque talibán. Hoy todavía no lo sabemos. Las brasas del Yak-42, removidas estos días por el informe del Consejo de Estado, la destitución de Trillo como embajador y la comparecencia de Dolores de Cospedal en el Congreso, con su petición célebre de perdón, han reavivado la memoria de los familiares de aquellos militares muertos en Afganistán, sin duda en acto de servicio. Uno de los pilotos era el capitán David Guitart. Su padre ha denunciado que el entonces ministro José Bono ocultó la verdad y dejó a las familias desprotegidas, indefensas y desamparadas. El padre del capitán Guitart acusa a Bono de traición a los militares fallecidos. Bono les negó el sumario de la investigación y después de muchos esfuerzos consiguieron que la causa se volviera a abrir en 2008. Salieron a la luz muchas preguntas sin respuesta, muchas incógnitas. En 2010, un informe pericial exculpaba a los pilotos de cualquier responsabilidad en aquel accidente. La reapertura del caso obligó a José Bono a declarar, pero esta vez lo hizo por escrito en el Yak-42, que era un asunto que afectaba a su antecesor en el cargo. Prefirió hacerlo en persona, con mucho despliegue de cámaras y mucho teatro. La familia del capitán Guitart sostiene que se destruyeron pruebas y no reclama perdón. Sigue pidiendo, casi 12 años después, que se sepa la verdad. Son asuntos muy distintos, sin duda. En uno se cometieron errores muy graves de identificación, pero el derecho a la verdad de los familiares de las víctimas del Cougar es tan sólido y consistente como en el caso del Yak-42. Y sobre todo, si hay familias de soldados españoles que se han sentido despreciadas, maltratadas e ignoradas por un ministro, esa amargura requiere una reparación. ¿O es que hay soldados que merecen tratamiento de primera y otros de segunda? ¿Cambian los asuntos por ser el ministro del PP? ¿Por qué Bono ha querido reconstruir su reputación sobre los muertos del Yak-42 con mucho aspaviento de dama ofendida cuando pasaba de puntillas por el Cougar? ¿Por qué los políticos que desprecian al ejército se rompen la camisa por el Yak e ignoran el Cougar? ¿Por qué gobierne quien gobierne, la exigencia de la verdad es siempre un calvario para las familias de los militares? Son preguntas que van más allá del teatro de hipocresía
que se suele organizar siempre en estos casos. Esto es Al Día, las noticias en 13 Televisión.